en los distintos estados en el mundo se vive este factor diariamente. Y esta es la realidad que estamos viendo hoy en temas de economía, en temas geográficos. A pesar que algunas naciones son más ricas que otras, quiero decir en la explotación de sus recursos. ¿Sí? Por ejemplo, miren África. África es un territorio muy rico en diferentes especies de ¿cómo se llama? Explotación minera, explotación de recursos naturales. Pero la mala dirigencia de África ha llevado a que se encuentre en medio de la pobreza, en medio del caos, en medio del colapso, ¿cierto? Una población que pasa hambruna. Ahora, no somos indiferentes sobre África. Vamos a hablar de, no, profe, que África es un país muy pobre, que país África hay mucha hambruna, hay muchas enfermedades. Colombia no se queda atrás, a pesar que Colombia está en mejores condiciones que países africanos, ¿cierto? Colombia no se queda atrás. Colombia también vive su propia realidad que vive aquí, a pesar que Colombia es el tercer país con más recursos hídricos de agua, ¿cierto? Es un país que está en vía de desarrollo, que debería de salir esa vía de desarrollo, ¿cierto? Ya debería entrar en país desarrollado. ¿Cómo es posible que Bolivia, o un país que no tiene límite marítimo con nadie, ¿cierto? Porque no hay mar, esté en ciertas condiciones, algunos aspectos mejores que Colombia, ¿sí? Mejores que Colombia. Países como Chile, que es más pequeño todavía, o Uruguay, está mejor que Colombia en cierta manera, ¿cierto? Colombia no ha avanzado nada en materia de mejora, porque mire que aquí existe una desigualdad social, y si es geográficamente, también existe la misma vaina, ¿cierto? La misma cosa, diferentes partes de Colombia. Pues miren el contexto que se ve allí en Sincelejo. Sincelejo vive un contexto que hace 10 años es el mismo contexto, aunque usted, profe, aquí lo único que crearon, Buenavista, perdón, Guacarí y el Éxito, lo único. Lo demás, todo está igual. ¿Qué hacen estos políticos de turno? Aquí desigualdad social. Embellecer un poquito las calles. Embellecer. Eso es lo único. Si no me cree, mire por ahí en la calle San Carlos, ¿cierto? ¿Cómo embellecieron eso? Bien. Y lo demás, ¿qué? O sea, sinceramente solamente es San Carlos, nada más. No, chicos, hay que mejorar esa parte. Entonces la pobreza entra a jugar un papel importante dentro de la sociedad. Dentro de un terreno, dentro de un plano geográfico, ¿cierto? Va a jugar la pobreza en esa parte. Antes de iniciar con nuestra temática, vamos a iniciar con una pregunta. ¿De qué manera se podría combatir la pobreza en una sociedad cambiante? Recuerde, estamos en un tiempo cambiante, la sociedad cambia muy de manera drástica, ¿cierto? En influencia de capitalismo y globalización. Y lo más importante, jóvenes, consumismo, que llevó a esa parte de la realidad ver de otra manera. Escucho opiniones. ¿Quién me puede ayudar con esta pregunta? ¿De qué manera se podría combatir la pobreza en una sociedad cambiante? A ver, Valentina, ¿tú qué puedes opinar, Valentina? Profe, ¿me puede repetir la pregunta? ¿De qué manera se podría combatir la pobreza en una sociedad cambiante? En una sociedad cambiante, pues yo creo que administrar bien los recursos, tener relaciones pues internas y externas con las sociedades vecinas, tener un buen manejo económico y pues no ser corrupto, no robarse la plata. Ese sería un punto, ¿cierto? Vemos que aquí Colombia, pues, vivimos una sociedad cambiante, no podemos mirar la misma Colombia de 2020 con la Colombia de 2021, con el proceso que está llevando, ¿cierto? No somos ajenos a ello. Este proceso de sociedad cambiante va cambiando drásticamente en años, ¿cierto? En años. La población sube o disminuye, o en esta parte de la historia, con la cuestión del coronavirus, se ha visto que la sociedad ha cambiado, ha disminuido un poco, ¿cierto? Y otro factor que salió a la realidad, señores, y fue, mire, la pobreza se dio a conocer, ¿cierto? Muchas personas salieron que tal vez a esperar los carros de consumo de alimentos para saquearlos, ¿cierto? Algunos entraron a robar y otra parte, algunos quedaron en desempleo y las que quedaron en pobreza, ¿cierto? Esta pobreza aquí ha evolucionado muy significativamente en Colombia. Por ejemplo, en La Guajira sí hay una pobreza propia. Y si va para más allá de La Guajira, ¿cierto? A otra parte de Colombia, otro departamento, ¿sí?
como en el Chocó, allá la pobreza es más todavía, se hace sentir más todavía, ¿cierto? Porque hay personas que de los 3 platos de comida no se comen ni medio, porque no tienen con qué. Aquí se debe reformar la política de Colombia, ¿cierto? Como decía la compañera, que no roben, no existe corrupción, pero estamos en Colombia, donde aquí todo es posible. Tal vez se puede firmar un tratado de paz, pero no deja la corrupción a un lado. Bueno, chicos, entramos en contexto. La pobreza, de acuerdo con la definición que hace la Organización de las Naciones Unidas, ONU, es la condición caracterizada por una privación severa de las necesidades humanas básicas. Vemos muchas partes de Colombia, muchas necesidades. Aquí no, es más, no tenemos ni que salir de Sincelejo. En Sincelejo también ven quién padece esta parte de pobreza. Por ejemplo, que hay sociedades o sí, barrios que no cuentan con la red de alcantarillado. No tienen carteado, no tienen agua potable, a duras penas tienen una luz y esa luz, y en esa luz no es que sea tan buena, ¿cierto? De pronto una vela o el foquito del celular ilumina más que la luz eléctrica que se está prestando a estos barrios, ¿cierto? Como dice la gente, no, esa gente es marginada, esa gente para que escuche la opinión. Pero claro, a cada 4 años sí lo van a buscar, ¿cierto? A los 4 años ahí se van a buscar a esa persona. Y personas que venden a su conciencia por unos 200.000 pesos, unos 300.000 pesos, y de ahí para qué. El hambre no es un solo día, jóvenes, el hambre son todos los días, ¿cierto? Entonces, esta gente cuando vende su conciencia, ¿a quién le va a reclamar? ¿Con qué moral va a reclamar? Y aunque uno vote conciencia, el país siempre hace la suya, ¿cierto? Lo que está en el poder. La palabra, perdón, la pobreza incluye entre estas condiciones el acceso a alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación, así como la formación. Estas condiciones no se le dan a estas personas, ¿cierto? Son personas que se dice que viven en la pobreza y no tienen estas condiciones, no tienen agua potable, no tienen alimentos, no tienen instalaciones sanitarias, no tienen salud, no tienen vivienda. Mire, simplemente hay que mirar hay que mirar la otra cara de la moneda aquí en Colombia. Barrio aledaños sin teléfono, no conozco, que viven en extrema pobreza, ¿cierto? Unas casas son de bareque, algunas casas viven, personas viven de cartón, no viven en la calle, porque la pobreza sí ha tocado a Colombia, la ha tocado. Tiene que ser la otra parte del capitalismo. Profe, entonces usted sugiere que lo pasemos a un comunismo o un socialismo, no, porque la historia nos dice que ni un comunismo ni un socialismo ha funcionado. En otras palabras, toda aquella persona que no tenga acceso a unas condiciones mínimas que permitan el desarrollo de una vida básica pero digna. Hay personas que dicen, bueno, profe, que dice la gente, perdón, si yo me gano 20.000 pesos en el día, eso está bien. Que tenga mente para comer, todo está bien. Personas que se quedan en su estancada, yo no sé qué pensarán, que 20.000 pesos, 50.000 pesos diarios es plata. Hay personas que en lo largo de su vida no han podido satisfacer sus necesidades básicas, su sueño. Hay personas que se quedan frustradas en ello. Por ejemplo, hay personas que mientras me gane por la comida estoy bien, mientras me gane por los servicios estoy bien. Pero la vida no se trata de comer, no se trata de pagar servicios. También la vida se trata de viajar, de conocer, de vivir. Porque el día que uno se muere, no se lleva nada. Pues yo le aseguro el día que usted se muera, que no sea por ahora, que sea en el 2060, por ahí 2080, ¿cierto? O más, pues dure más del 2100. este, Usted se va a ir con sus recuerdos vividos. No se lleva nada en el mundo terrenal, pero esos recuerdos con los cuales usted vivió, se va a ir con usted, ¿cierto? Eso se va con usted. Así la ONU, entre otras instituciones, destaca la pobreza como uno de los objetivos principales por los que trabaja dicha institución. La pobreza, por norma general, se muestra de forma más intensa en los países que están subdesarrollados, así como en vías de desarrollo. Los países que están en vía de desarrollo, los subdesarrollados viven esta realidad, ¿cierto? Hay personas que no tienen derecho a vivir, no tienen una buena alimentación, viven en mal estado, viven en penuria, viven enfermos, ¿cierto? Y bueno, estas personas, no porque les tocó a ellos, sino porque el Estado no vela por esta parte de la población, no mira esta parte del sector poblacional que vive en extrema pobreza y no busca la manera de ayudarlo, porque aquí en Colombia es un país muy desigual, un país muy mezquino. Ciertas personas es muy mezquina. Por ejemplo, lo que más tiene son los que menos dan, los que menos ayuda dicen, ¿cierto? Los que se dan 40 millones, 60 millones, no son los que ayudan a la gente. El que menos tiene es el que brinda la mano. Condiciones para considerar pobre a una persona. Como iba diciendo, ¿cierto? Las personas viven en mal estado, no tienen acceso a vivienda, no tienen acceso a vida digna, a un buen empleo
Ese es otro problema aquí social en Colombia, ¿cierto? Que aquí no hay empleo para toda la base colombiana. Algunos trabajan porque todo depende de la política, señores, señoritas y señores. Depende de la bandita política. Usted puede estar mejor preparado con Bonjour, pero si no tiene la conoción política no va a entrar a trabajar. No es como otros países. Y ya si son meritorios, vale la experiencia, vale lo que usted sabe. Si usted habla 2 idiomas, perfecto, pero aquí Colombia te puede hablar hasta 5 idiomas y no lo contrata. Otra persona que a duras penas terminó el bachillerato, ¿sí? No sin disminuir a la gente, sino que hay personas que ya en la universidad están mejor preparados y debería estar laborando en ese puesto y no se lo van así, ¿cierto? Personas que no empiezan a la universidad y le dan el puesto, y cierto, que crece, y no debería ser así, ¿cierto? No debería ser así. Bien que en otros países no es así. La persona que es para tal cargo debe estar preparada, pero aquí en Colombia este es el país de las maravillas. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, establece una relación de condiciones que tratan de medir que se considera pobreza y que no. En este sentido, otras instituciones como el Banco Mundial también establecen una relación. Sin embargo, la ONU es la organización más autorizada en asuntos de pobreza y desigualdad del planeta. Por esta razón, las condiciones que establece la ONU son las siguientes: acceso a alimentos, agua potable, sanidad, salud, vivienda, educación, información. En resumen, se considera pobre, pues, se considera pobreza aquella que no reúna aquellas condiciones que caracterizan a una vivienda digna. Díganme ustedes, ¿serán en Colombia esto se cumple todo? Sí se cumple, pero hay personas que no cuentan con todos estos servicios, ¿cierto? No cuentan con estos servicios. Hay lugares donde el agua no es potable, hay personas que tienen que sustentarse, beber agua, su sustento de agua de pozo, agua de lago. Por imaginar que en esa agua ya muchas personas lavan su ropa, muchas personas buscan agua para cocinar, con los tanques, acá en burro, en los pueblos, ¿cierto? En las zonas rurales. Otra parte que ahí también se asientan animales. Llegan animales como las vacas a tomar agua, ¿cierto? Llegan sapos, llegan serpientes y uno nunca sabe, ¿cierto? Miren que en el África esto es muy común, eso es normal. Que usted vaya a tomar agua en el lago y a unos cuantos metros usted encuentra el cocodrilo. Eso es normal allá, ¿cierto? Pero nosotros no estamos acostumbrados a esa vida. Esas condiciones de pobreza permiten que la persona viva otra realidad, viva otros extremos, ¿cierto? Otras condiciones. ¿Cómo se mide la pobreza? Miren que existen zonas donde la pobreza se hace sentir más que otras, ¿cierto? Y señores, esto no es otro país, esto es Colombia. Miren que estas personas que viven en esta localidad no tienen acceso a un alcantarillado, no tienen casas buenas, ¿cierto? Dignas. El cableado de luz es muy transparente, en cualquier momento se puede caer un poste y caerle a cualquier casa o un niño, ¿cierto? Que está pasando. No tiene pavimentación, ¿cierto? Podemos observar que cuando va a llover aquí, esto es más un caos, ¿sí? Entonces, estas personas, por más que quieran salir de su pobreza, no pueden, ¿cierto? No pueden porque a veces no encuentran la necesidad. Miren que el trabajo aquí en Colombia es informal. La gran parte del empleo es informal, ¿cierto? La medición de la pobreza se realiza por una serie de parámetros que han sido definidos por una serie de instituciones. En este sentido, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, así como otra serie de organismos, se encarga de confeccionar una serie de indicadores que miden la pobreza que existe en el planeta. Entre estos indicadores cabría destacar los siguientes: índice de desarrollo humano, ¿cierto? Que se encarga del índice de cómo está la persona, si ha desarrollado su parte, si ha mejorado su calidad de vida o no. Si de pronto en 2020 y 2021 usted mejoró su calidad de vida y en 2025 sigue siendo menos pobre que lo otro, ¿cierto? Sigue siendo menos pobre que otras personas o sigue en su nivel de pobreza. Otra parte que vamos a tener en cuenta es el índice de pobreza humana, ¿cierto? Índice de pobreza humana, que allí la persona busca la forma de cambiar su vida, de mejorar sus aspectos, pero chicos, esto es una realidad que vamos a pelear todo el tiempo. ¿Cuál es esa parte de luchar todo el tiempo? ¿Cuál es esa parte de que hay personas que no salen por eso por más que quieren salir de ella, ¿cierto? Tenemos el índice de Gini, la brecha de pobreza. Así dichos indicadores son los más utilizados por las instituciones anteriormente, citadas para medir el nivel de pobreza que muestran los países. Vemos que algunos países van a estar mejor que otros, ¿cierto?
unos países van a estar mejor que otros, se va a dar esa parte de extremo a extremo. Por ejemplo, países que están en extrema pobreza o que están atrasados, se podría decir que es Cuba, ¿cierto? Cuba se quedó en ese tiempo donde no ha surgido, no ha salido. Miren que son pocas las personas que allá pueden tener internet, ¿cierto? Pueden tener internet allá en Cuba. Y bueno, esto se da por esa parte. Ahora, Colombia tampoco es diferente a ellos, ¿cierto? Pero es que Colombia está mejor que Cuba. Existe la desigualdad social, existe la pobreza por regiones. Una región es más pobre que la otra. Y no, vamos a ver la parte de Chocó. ¿Cómo está Chocó? Y compare Sincero con Chocó. Tipo de pobreza. Dentro de la sociedad vamos a encontrar un tipo de pobreza muy radical, ¿cierto? Hay personas que, como vengo diciendo, viven en la nada, ¿cierto? No tienen los accesos de salud, vivienda, agua potable, red de alcantarillado. Entre los tipos existentes de pobreza podemos distinguir una serie de tipos que tratan de medir diferentes situaciones y condiciones de pobreza. Una relación de tipos que tratan de desglosar dicha medición, facilitando y permitiendo un mayor control. Entre los tipos de pobreza existentes, cabría destacar lo siguiente: pobreza extrema, pobreza relativa, pobreza absoluta, pobreza infantil, pobreza rural, pobreza material, pobreza estructural, pobreza urbana, pobreza social. Este tipo de pobreza van a jugar un papel, ¿cierto? Van a definir una sociedad o una persona. Hasta la pobreza infantil, ¿cierto? Vemos que niños que no cuentan con juguetes de acceso, tienen que jugar de pronto con unos tarros, ¿sí? De aceite, de gaseosa. Si juegan con ellos, lo hacen porque no tienen para tener un juguete, ¿cierto? La vemos que ahí se va a decir una pobreza urbana y una pobreza rural, ¿cierto? En la pobreza urbana, vamos a ver que en la misma ciudad hay sectores más pobres que otros, que no cuentan con las redes, ¿cierto? De primeros servicios. En la parte rural, que todavía no llega la red de alcantarillado, no llega pavimentación, o están atrasados en todo. Causas de la pobreza. Por otro lado, al igual que existen unas consecuencias, también existen unas causas por las cuales se puede originar la pobreza, una serie de causas que acaban liderando un crecimiento de la pobreza en el mundo. La pobreza del mundo se ha hecho sentir, señor, se ha hecho sentir porque mire que la población sigue aumentando y bueno, no hay empleo para tantas personas. Y si hay empleo, le pagan menos el mínimo, le pagan el mínimo a ciertas personas, ¿cierto? Y ajá, y a usted le toca sacrificarse, más cuando tiene familia. Entre estas causas, cabría destacar la siguiente: corrupción, que vaya a la parte de la pobreza, ¿cierto? Enfermedades, epidemias, pandemias, desigualdad, crecimiento de la población, guerra y conflictos armados, cambio climático, mal uso de los alimentos, mala distribución de la renta, ¿cierto? Hay personas que cuando le pagan, lo primero que hacen es beber ron y lo que hacen menos es pagar la renta, pagar sus deudas, ¿cierto? La corrupción que nos quita todo, ¿cierto? Nos quita salud, educación, privatizan el sector, muchas personas no tienen para pagar una consulta. La desigualdad social que a nivel mundial se ha visto, ¿cierto? Las enfermedades, de epidemias o pandemias, las cuales estamos viendo en este instante, ¿cierto? Nos tocó vivir este tiempo de pandemia, donde ha cobrado la vida de miles de personas o millones de personas a nivel mundial, ¿cierto? La mala destrucción de todo, ¿cierto? Y el cambio climático es lo que nos está afectando hoy en día, ¿cierto? El cambio climático es una realidad, que hay zonas caquetes polares que se están descongelando, se desprenden de las zonas árticas, ¿cierto? Se desprenden y miren que cuando se van a desprender toda esta parte de los sistemas polares, el descongelamiento de ellos también va a subir el nivel del mar, ¿cierto? Creando condiciones peligrosas para aquellas sociedades que se encuentran cerca a los mares, ¿cierto? Donde se va más afectado es Estados Unidos, que está más cerca, ¿cierto? Europa también. Consecuencia de la pobreza. La pobreza va a tener una serie de consecuencias. Y dirán ustedes, ahí, ¿qué consecuencias puedo tener yo si soy pobre? No va a tener mejor acceso a una educación, mejor servicio de salud, ¿cierto? Va a vivir en extrema pobreza, que no va a tener unos mejores servicios, ¿sí? La pobreza es uno de los grandes males que se puede presentar que se puede presentar una economía, pues la pobreza tiene una serie de consecuencias en la sociedad, las cuales empeoran el nivel de vida de esta. En este sentido, entre las consecuencias podríamos destacar la pobreza, podríamos destacar las siguientes: elevada mortalidad. Vemos que muchas personas que tienen esta pobreza son más fáciles contraer enfermedades y morir porque no tienen acceso a una medicina prepagada, para pagar una entidad privada de salud, ¿cierto? Hay personas que
como el hecho de que son pobres, hay centros médicos que no las atienden, los discriminan, ¿cierto? Entonces, estas personas son más fáciles contra una enfermedad y no curarse, ¿cierto? Porque esas personas viven en extrema pobreza, viven cerca, rodeado de la basura, ¿cierto? Esta contaminación que se va a producir allí. Escaso desarrollo, escaso desarrollo, innovación, violencia y delincuencia, esclavitud, escasos niveles educativos, poco desarrollo humano. Así podríamos destacar dicha relación como las principales consecuencias de la pobreza en el mundo. Esta parte sí lo vemos muy, pero muy seguida aquí en Colombia. Violencia y delincuencia, ¿cierto? Hay personas que el hecho que no tienen sus estudios, que salieron a temprana edad, ¿cierto? Estas personas buscan el camino del mal, buscan el camino de violencia, de robar, de delinquir, ¿cierto? Y miren que eso se ha vuelto una problemática aquí en Colombia, ¿cierto? La violencia y la delincuencia. Ya hablamos sobre la pobreza, cómo está destruida la pobreza a nivel mundial, énfasis aquí en contexto colombiano, mirando la parte del Chocó o Sincelejo, ¿cierto? Ahora, vamos a hablar de la parte del desarrollo. Miren que hay ciertas ciudades que están bien desarrolladas que otras, ¿no es cierto? Mejor desarrolladas que otras, y bueno, presentan un desarrollo más visible que otras ciudades, ¿cierto? Más capitalista, porque estas ciudades sí invierten. El Estado de estos países le invierte en su desarrollo, en pro del desarrollo. Miren que Colombia, ¿cuándo va a tener una vía de esta, cierto? Le falta mucho para que Colombia tenga una vía de esta, pero el país desarrollado, que sí están, ellos invierten su capital en su infraestructura, ¿cierto? La palabra desarrollo presenta acepciones diversas. En primer lugar, se puede entender como el proceso de evolución, cambio y crecimiento relacionado con un objeto, una persona o una situación determinada. Por otra parte, el término desarrollo se puede aplicar a situaciones que afectan a un conjunto de aspectos. Por ejemplo, el desarrollo humano de una nación. A pesar de los distintos sentidos, el concepto que analizamos tiene normalmente un sentido positivo en sus diferentes usos. Hay sociedades que han mejorado su parte de desarrollo, ¿sí? Vamos a tomar el ejemplo de Uruguay. Uruguay, que es una población pequeña, desarrolló su parte, sí, urbanística, su parte ciudad, y la embelleció, ¿cierto? Embelleció, creó nuevas rutas, nuevos contextos, vías, digamos que de 3G o 4G, las tiene, ¿cierto? En cambio, Colombia, que es uno de los países más grandes en Sudamérica, no ha mejorado, ¿sabes? Ese mejoramiento de urbanidad, ese tiempo y ese momento de interconexión de estado, ¿cierto? Con un departamento a otro. Vemos que estas carreteras todavía no están aquí en Colombia. A duras penas tenemos la vía doble calzada, donde ya debería haber varias alternativas, ¿cierto? Pero no. Colombia aún piensa que estas vías no se están usando, lo hemos echado cuenta de otras ciudades, ¿cierto? De otros países. Dentro del desarrollo encontramos unos contextos dentro del, ¿cierto? Como sería el desarrollo humano. Necesitamos medir y calcular las situaciones que nos afectan como colectividad. En este sentido, existe el índice de desarrollo humano. Este indicador se aplica a cada nación y tiene un enfoque estadístico con tres pilares fundamentales: la salud, la educación, el nivel de vida, entre otros índices relacionados con la humanidad, por ejemplo, el índice de pobreza. Por ejemplo, la mejor forma de desarrollo de una sociedad, el mejor desarrollo de una población, ¿quién lo va a dar? Estos señores, la inteligencia, la crítica, autocriticándose, ¿cierto? No está pendiente de la vida ajena, porque a usted le interesa la vida ajena, interesa su propia vida. La educación va a permitir que la pobreza sea combatida, ¿cierto? Que no piense que se va a ganar el baloto y se va a hacer rico, porque de aquí a allá pasa un montón de cosas. Entonces, la única forma de combatir pobreza es por medio de educación, que el gobierno, que los estados sí venden una educación propia y de calidad a su gente, ¿cierto? A su población. Por ejemplo, mira lo que hace en Finlandia, que es la mejor educación del mundo, ¿cierto? Educación gratuita para todos, de la universidad hasta pregrado, ¿cierto? Para todos. Miren que en Colombia no, aquí las personas tienen que pagar por su derecho a educación y a veces no es de gran calidad, ¿cierto? Y a veces cuando usted está bien preparado, viene esa parte ahora de la vida. Va a trabajar, si no trabaja no tiene experiencia, le piden experiencia, pero como nunca ha trabajado, no ha tenido experiencia. A la hora de situar el desarrollo de un país, hay una clasificación general establecida por la ONU. Anualmente, el ya mencionado Índice de Desarrollo Humano, que establece la siguiente división general.
países desarrollados, subdesarrollados y en vía de desarrollo. En el primer grupo hay naciones como Estados Unidos, Suiza, Alemania, Chile o Australia. En el segundo grupo hay países como Haití, Eritrea, Somalia o Afganistán, ¿cierto? Estos países viven en una extrema pobreza, porque son países desarrollados, países tercermundistas, que se encuentran en pobreza, se encuentran en situaciones de guerra, en hambruna, enfermedades, muchas cuestiones, ¿cierto? Aquí también, pues, en vía de desarrollo está Colombia, ¿cierto? En vía de desarrollo está Colombia, pero no sufrimos enfermedades así como esta. Pero sí sufrimos que una violencia heredada, ¿cierto? Una violencia heredada que no somos culpables de ello, son nuestros dirigentes y aún siguen allí, ¿cierto? Algunas naciones se encuentran en una situación intermedia, en vía de desarrollo, por ejemplo, Kenia, Tailandia o Camboya. El desarrollo sostenible, lo que estamos apostando, ¿cierto? Lo que quiere aportar la humanidad a largo tiempo, a larga escala, ¿cierto? Este desarrollo sostenible que va a luchar contra la alfabetización, va a luchar contra la ignorancia, con la pobreza, contra la exclusión y administrar los recursos del planeta, ¿cierto? Que se van a agotar en un tiempo aproximado, ¿cierto? ¿En qué año? No sabemos todavía, 2030, 2050, 2060, pero lo que sí sabemos es que la población sigue creciendo y no va a haber tanto sustento para toda la población a nivel mundial. Por ejemplo, Colombia, 50 millones, 51 millones de habitantes hasta el día de hoy. Para el año 2050, sí, o 2045, se estima que Colombia va a alcanzar su tope de crecimiento, que puede ser de 65 millones de habitantes. El concepto de desarrollo aplicado a la economía no satisface a todos los analistas. De hecho, algunos consideran que los parámetros convencionales que se usan para medir el crecimiento de una nación no expresan un verdadero desarrollo económico. Por este motivo, en los últimos años se ha incorporado un nuevo concepto de desarrollo sostenible. El concepto de desarrollo sostenible se basa en un principio general. El crecimiento debe ser socialmente justo, compatible con el equilibrio medioambiental y económicamente viable. Por ejemplo, lo que hacen los talas de árboles, ¿cierto? A veces talan miles de árboles diarias y no hace una rearbolización, ¿cierto? Entonces, ¿qué desarrollo sostenible estamos haciendo aquí en Colombia? Mire que Chile sí lo hace. Chile ya talan árboles, ya 10.000 árboles, en el día están sembrando 50.000 árboles, ¿cierto? O 40.000 árboles, o 20.000 árboles para luchar con la deforestación y tenerle algo a las nuevas generaciones para gozar, ¿cierto? Esto quiere decir que se debe buscar un equilibrio entre las diversas clases sociales. Desde el punto de vista ecológico, se propugnan en la actividad económica, que debe ser compatible con la preservación del planeta. Y todo ello debe adaptarse a un sistema económico productivo y eficaz. El desarrollo sostenible como planteamiento global viene a decir que tiene que haber un crecimiento económico y social, pero no a cualquier precio, ya que hay que pensar en los recursos limitados del planeta y en las generaciones futuras. Hay generaciones futuras que de pronto, si vamos a este lazo, como vamos jóvenes, no van a ver que es un árbol de frutal, por ejemplo, un árbol de mango, de tamarindo, de cualquier especie, por la alta contaminación y la alta tala de árboles que se hace diariamente, ¿cierto? ¿Qué le vamos a dejar a nuestras nuevas generaciones? Una ciudad de concreto, donde el calor se hace sentir, esto es lo que vamos a dejarle. Pienso que no debería ser así, ¿cierto? Hay que aquí en Colombia hacer una rearbolización y sembrar árboles por donde quiera. Y si son frutales, mucho mejor. Lo vamos a encontrar como planteamientos contra el desarrollo económico, ¿sí? A lo largo de la historia han dado circunstancias en las que ha habido una oposición al desarrollo económico, pues se ha considerado una amenaza, una perversión. Entre esta línea hay tres paradigmáticos. Hay personas que estaban en contra del desarrollo sostenible, buscar el desarrollo, buscar la evolución, que hay personas que aún quisieran vivir en el pasado. No, yo me gustaría volver a lo que hace 20 años atrás, 30 años atrás, todo era mejor. Pero chicos, cada generación marca una época, cada generación marca un antes y un después, ¿cierto? Por ejemplo, su generación está marca una época, esta generación que usted le tocó vivir usted, que son chicos entre 16 y 17 años, ¿cierto? 15 años. Le toca vivir esta parte de la vida. Por ejemplo, algún día te va a contar la anécdota a
hijos que usted vivió en el 2020 le tocó vivir una pandemia, ¿cierto? Donde cobró la vida de muchas personas. Te va a contar esa historia, ¿cierto? Porque hay personas que le gustaría regresar a la vida. No, me gustaría volver hace 20 años atrás, vivir la parte rural. Entonces, por eso va evolucionando la vida, va mejorando la tecnología, ¿cierto? Hay que adaptarnos a los cambios. Primer punto. La postura de Jesucristo contra los mercaderes que se ocupaban en el templo de Jerusalén. Para algunos analistas, esta actitud de Jesucristo expresaba claramente su rechazo de la esclavitud, de la actividad comercial, perdón, y en las transacciones de moneda. Y por lo tanto, implicaba una crítica de idea de desarrollo económico. No hay que olvidar, por otra parte, que el sermón de la montaña, Jesucristo hace una defensa del pobrismo a través de la bienaventuranza. Algunas cuestiones justifican que los pobres no podían salir, que muchas sociedades dicen que Dios te mandó pobre y así tienes que morir pobre. Pienso que no debe ser así, ¿cierto? Si usted puede ser pobre, busque la forma de salir de ello, ¿cierto? Busque la manera de satisfacer sus necesidades, porque sí es cierto que los servicios no se pagan solos. El hambre, el hambre no paga los alimentos, ¿cierto? Tiene que trabajar para pagar su alimento y saciar su hambre. Segundo punto. Cuando la revolución industrial en Gran Bretaña se consolidó a principios del siglo XVIII, pero siglo XIX, surgió un grupo que se opuso a las máquinas y la industria en general, los ludistas. El movimiento ludista llevó a término toda una serie de atentados contra las fábricas, que sustituían la mano de obra tradicional por los procesos de mecanización. Los ludistas estaban en contra del desarrollo industrial, ¿cierto?, de las maquinarias, porque le quitaban el empleo a las personas, ¿cierto? Muchas personas quedaron desempleadas cuando ya se dio la explosión de la revolución industrial y se crean las fábricas, las maquinarias, ¿cierto?, para reemplazar la mano de obra humana por mecanizadas, ¿cierto? Miren que el contexto hoy, eso ha pasado. Ciertos colectivos consideran que el progreso y el desarrollo económico van en contra de una vida feliz y auténtica. Entre esos destacan los Amish, una comunidad protestante de origen germano, y que han creado comunidades en Estados Unidos y Canadá. Los Amish viven según el estilo de vida del siglo XVII y XVIII, llevando una vida muy sencilla. No conducen vehículos a motor, su vestimenta mantiene el estilo de sus antepasados y renuncia al consumismo desmedido. Hoy en tiempo moderno, y le voy a preguntar a usted, si usted tiene la facilidad de comprar un vehículo, usted no lo va a comprar porque quiere ser un Amish. Si tiene que ir de celos a Montería, que piensa usted se vaya a pie. Entonces, mire que hay personas que se ponen en contraparte con la medida de desarrollo, con la medida de evolución, ¿cierto? No quieren surgir, no quieren salir de esa comodidad que tienen, ¿cierto? Quieren vivir el pasado. Entonces, lo vengo diciendo, cada generación marca una época, ¿cierto? No quieren filosofía muy fácil por terceras personas. Busquen su propio camino, ¿cierto? Su manera de ver las cosas. Entonces, esa parte entre desarrollo y pobreza, vemos que hay una brecha, ¿cierto? El desarrollo busca mejorar una sociedad, convertirla, que todas las personas salgan de esa pobreza, pero vemos la otra cara de la moneda, que es una desigualdad social donde la pobreza se hace sentir más que todo, ¿cierto? En ciertas personas, donde hay personas que no tienen para una buena alimentación, no tienen oportunidades de una buena vivienda, ¿cierto? Medicamentos de buena mano, ¿cierto? Y vemos que en la parte de desarrollo y pobreza van unidos, entrelazados, ¿cierto? Buscando fomentar soluciones. El desarrollo próximo fomenta eso, ¿cierto? Pero vemos que en la pobreza hay personas que viven el tema de pobreza que no tienen cómo salir de su realidad, ¿cierto? Ahora mismo hay personas que no han nacionado, no tienen ni para almuerzo. Si almuerzan, no tienen para la cena. Entonces prefieren que no comer nada y dejar esta platica para la cena, ¿cierto? Y al siguiente día se otra realidad, el trabajo formal, informal, es así, ¿cierto? Si la persona no sale a trabajar, no se va a alimentar. Preguntas que tengan sobre la clase, aportes, algo que comentar.